Eh, yo creo que es eso, ¿no? Digamos, para avanzar, ¿no? Vimos esto de Descartes, que Descartes es el gran dualista que separa mente de cuerpo. En su obra hay un elemento que parece subvertir eso, como en la obra de Platón estaba el simulacro, en la de Descartes están estas imágenes generadas este, por el propio cuerpo, y este cuerpo yo no puedo saber si es un androide o un humano, porque en el alma no la puedo ver. ¿Y qué pasaría si el cuerpo mecánico se pusiera a crear espíritu? Eh, un poco lo que Descartes no llega a ver, por supuesto, ¿no? Y Descartes es el filósofo del dualismo, aunque él después hizo cargo de que algo tenía que hacer con ese dualismo. Eh, pero lo que funda Descartes es un poco lo que es preciso abandonar, que es esto que decís vos, Nacho, que es la separación entre la mente y el cuerpo. Y creer que la mente o la conciencia y el cuerpo son dos cosas separadas. O por ejemplo que el cerebro es algo separado del cuerpo, ¿no? Y que el pensamiento está en el cerebro y no en el cuerpo. Hoy se sabe que hay pensamiento y conciencia en el cuerpo, ¿no? Y desde ontologías distintas hay que pensar esto último que yo estaba diciendo, que es ya no ver en dónde hay una zona de indistinción entre la mente y el cuerpo, sino pensar que mente y cuerpo siempre están entrelazados. Y cuando digo siempre, no lo digo en el humano, en la mente y en el cuerpo, en la conciencia y en el cuerpo, en la materia. Es la materia la que se pone a pensar, es la materia la que tiene conciencia. Y la materia es la materia que atraviesa a todos los seres. Si pensamos que la conciencia tiene que ver con la posibilidad de creación, con la posibilidad de ser conscientes en el sentido de registrar, de sentir, de percibir, tal vez habría que hablar que las plantas también piensan y perciben en cada sensación, porque es la construcción metafísica dualista antropocéntrica que ha dicho que pensamiento hay en el humano y que además el pensamiento era el alma. Pero si yo empiezo a acercar el pensamiento a la materia y digo que la conciencia tal vez es la autoafectación de la materia, es como la materia se vuelve consciente de sí misma, esa conciencia se encuentra en toda la materia y no solo en el humano. Y por acá van muchas líneas actuales de pensar, como creo que les decía la vez pasada, pero ahora en serio, la filosofía de las plantas, la filosofía de los animales. Y bueno, ¿y qué es hablar de la filosofía de las plantas? No es, algunos lo verán así, que es defender las plantas creyendo que tienen derechos como los animales. Es tal vez pensar no en la defensa de los animales o de las plantas, sino en el corrimiento antropocéntrico del pensamiento, que cree que que solo el humano piensa. Entonces es tratar de pensar cuánto de vegetal y animal tenemos. Entonces, esta otra visión, que no es simplemente buscar la zona de indistinción entre el alma y el cuerpo, sino entender que cuerpo y conciencia, cuerpo y alma están entrelazados de tal manera que no se los puede separar y que son el mismo ser y que tal vez la conciencia es el efecto de la afectación de la materia. Eso lo vamos a encontrar en Marx como la segunda fundación del cyberpunk. Les voy a leer unos pasajes de un texto de Marx que se conoce como el fragmento de las máquinas, es recontraconocido, citado por todos lados hoy en día, que se encuentra en un libro que se llama Grundrisse, que es un libro en el que Marx escribió cuando estaba preparando el Capital. Y tiene como cierta forma medio de apunte el libro, como medio descontrolado estaba Marx escribiendo esos Grundrisse, casi en estado febril, el tipo se pasaba horas y horas estudiando y leyendo y escribía. Después sacó el Capital, que es un libro duro, científico, bien ordenado. Este es como medio un caos, estos Grundrisse. Y dice cosas que después no volvió a decir. Y dice, en un pasaje que se conoce como el fragmento de las máquinas, dice lo siguiente Marx, hablando del capitalismo. Dice que las últimas transformaciones del capitalismo, y esto es el capitalismo del siglo XIX, y empiezan a ver a Marx como un escritor de ciencia ficción, pero en el mejor sentido, no en alguien que estaba hablando boludeces, sino alguien que estaba viendo las proyecciones que surgían del propio presente. Es decir, lo que estaba virtualmente contenido en el presente, que tal vez no tenía manifestación visible, pero que estaba de manera virtual, ¿no? Las últimas transformaciones del capitalismo, dice, en las últimas transformaciones
se ve que hay como un proceso que consiste en incorporar a la producción, dice Marx, y cito, un sistema automático de maquinaria puesto en movimiento por un mecanismo automático o fuerza motriz que se mueve por sí misma. Fuerza motriz que se mueve por sí misma. Este mecanismo automático está formado por numerosos órganos mecánicos e intelectuales, y los mismos trabajadores no son, en última instancia, otra cosa que articulaciones conscientes suyas. Tremendo. ¿Qué es lo que dice Marx? Hasta el capitalismo, y hasta el capitalismo ahí de su época, el hombre a la hora de trabajar, esto es lo que hemos visto ya con Marx, a la hora de trabajar y de transformar la naturaleza, lo hacía a través o por medio de los medios de producción, las herramientas, ¿no? Yo tengo el serrucho es el medio que está entre el sujeto y la naturaleza y que me permite transformar la naturaleza, de vuelta, sujeto y naturaleza, están cosas separadas. Y los medios de producción o las herramientas era lo que pone en contacto al sujeto con el objeto, lo que está en el medio. Exactamente eso. Esas son las herramientas, esas son las máquinas, ¿no? Yo tengo al humano, tengo una máquina y la naturaleza. Meto la naturaleza en la máquina, o sea, meto el árbol y de acá salen los fósforos o los escarbadientes. La máquina es lo que está entre la naturaleza y el humano. Y el humano trabaja con la máquina como si fuera un serrucho, una herramienta que manipula con la mano. Pero, dice Marx, en el capitalismo, y en el capitalismo que se viene, la producción se da incorporando un sistema automático de maquinaria que tiene un movimiento automático, que se mueve por sí mismo y que está formado por órganos mecánicos, la máquina, órganos mecánicos e intelectuales, y los trabajadores no son en última instancia otra cosa que articulaciones conscientes suyas, como si lo humano entrara en la máquina como la conciencia de esos órganos mecánicos. A mí después, ahora les voy a decir qué quiere decir todo esto. A mí lo que me parece fantástico es como la cosa de ciencia ficción, que te está hablando del capitalismo, Marx, pero está describiendo algo de ciencia ficción. Órganos mecánicos, ¿qué es un órgano mecánico? ¿No? ¿Cómo un órgano mecánico? Pará, órgano es naturaleza, mecánico es artificio. Y el tipo dice órgano mecánico, mezcla lo orgánico con lo inorgánico. Mezcla, encuentra que hay un ser que no es ni una cosa ni la otra. Bien. Donde todo se entrelaza formando un gran sistema, claro. Sí. Sigo, ¿eh? Dice, la máquina, miren Marx, siglo XIX. ¿Ustedes saben lo que era el capitalismo en el siglo XIX? Eran unas industrias pesadas, con unas máquinas que había que mover con palanca. Y fíjense que lo que Marx está describiendo es lo que nosotros estamos empezando a vivir. Dice, la máquina, revestida por sí misma de habilidad y de fuerza en vez del trabajador, lleva en sí su propio virtuosismo. Dotada de un alma que le infunden las leyes mecánicas que la gobiernan, mira lo que dice, dotada de un alma, la máquina dotada de un alma, la máquina consume, gracias a su propio movimiento constante, carbón, aceite, etc., lo mismo que el trabajador consume alimentos. La máquina está viva. ¿Y cuál es la diferencia entre consumir un plato de comida y consumir aceite? ¿Cuál es la diferencia entre la máquina, el robot y el humano? Hacemos lo mismo. Es materia que se consume, que produce energía, que transforma y crea cosas. Este cuerpo, la máquina. ¿Vamos bien? Un fragmento más. Dice, de 10, dice todavía. Dice, la ciencia que obliga a los miembros inanimados de la máquina
por su construcción a girar con arreglo al fin que persigue, como los de un autómata, no reside en la conciencia del trabajador, sino que por medio de la máquina, éste actúa sobre él como un poder extraño, como el poder de la misma máquina. La ciencia, dice, obliga a los miembros inanimados de la máquina, es decir, la ciencia es quien pone en movimiento. ¿Qué es la ciencia? El conocimiento. El conocimiento. Claro, ¿qué sería el alma de la máquina? El conocimiento, el intelecto, pero que no está en la cabeza del trabajador, ¿no? No reside en la conciencia del trabajador. ¿Por qué? Porque los conocimientos, ¿a dónde están? ¿Dónde están los conocimientos? Están en un software, en la computadora, en la red, como en Neuromante, la novela de Gibson. El cerebro se conecta a una máquina y el chabón empezaba a surfear por la red virtual y entraba en otro planeta, en la Matrix, en lo que después los creadores de Matrix le robaron a este Neuromante. Bueno, le hicieron como se dice, ¿cómo es? No un elogio, una cita, no sé. Lo importante es la acción. El saber está ahí, la conciencia, ¿dónde está? La conciencia está en las máquinas, está en las computadoras. Y es ese saber que está metido en las computadoras que está trabajando y funcionando, haciendo mover a los cuerpos inanimados de la máquina. Y los humanos estamos metidos ahí. Es decir, la máquina deja de ser un medio de producción propiamente, deja de ser una herramienta a través de la cual yo transformo la naturaleza, separando lo humano, la máquina y la naturaleza. En lo que describe Marx, nos encontramos con un proceso de producción en el que alma, conciencia, conocimiento, cuerpo orgánico, cuerpo mecánico, un plato de ravioles y el aceite, todo eso forma a un sujeto productor. Bien. Eso, entonces, en Marx, ¿qué es lo que nos empieza a mostrar? Bueno, nos empieza a mostrar tal vez lo que siempre fuimos. ¿Qué es? Bueno, tal vez nunca fuimos, como dijo Nietzsche, la corona de la creación. ¿Y qué quiere decir que no somos la corona de la creación? ¿Qué quiere decir que si Dios ha muerto, como dice Nietzsche, el humano cae en medio de la naturaleza y entonces se mezcla todo? Se mezcla todo. ¿Qué quiere decir se mezcla todo en realidad? Que tal vez no existen seres apartados y separados unos de otros, no existen reinos ni mundos, sino que existe materia, a través de la cual se van formando sí distintas vidas, pero no vidas separadas, no vidas apartadas, no vidas que se distinguen unas de otras, sino vidas, formas de vida, de una misma vida que efectivamente toma formas diferentes, porque sí, no es lo mismo una piedra, un humano, un robot, son cosas diferentes, pero no son seres distintos, no son sustancias distintas, como hubiera dicho la metafísica, como hubiera dicho Descartes. Y por acá, entonces por acá, ¿qué es lo que hay que desmontar para desmontar la antropología filosófica tradicional, para desmontar el antropocentrismo? Hay que desmontar primero lo que dijo Nacho antes, hay que desmontar el dualismo mente-cuerpo. Primero, desmontar eso. Una vez que uno desmonta eso y queda el cuerpo que es materia en movimiento. Es plasticidad, lo que les había dicho alguna vez con esa filósofa que se llama Catherine Malabou. Plasticidad. El cuerpo, no solo el cerebro, el cuerpo es plasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo, no me refiero a mi cuerpo, ¿eh? No es solo mi cuerpo. El cuerpo es el cuerpo, la materia. ¿Qué quiere decir que la materia o el cuerpo es plasticidad? La definición que daba Malabou de plasticidad, recuerden que era, la plasticidad es esa capacidad de generar la alteridad allí donde no se la encuentra, ¿no? Es decir,
La materia está constituida de una manera y ella misma genera una otredad, una alteridad, una otra vía, crea, porque en definitiva es eso, es la materia creando. Claro, un cambio, pero no, ojo, un cambio sin sujeto, porque no es que algo ha cambiado, la materia es cambio, es plasticidad creativa. Podés repetir, uy, qué difícil. Lo primero que tenemos que desmontar plasticidad. Lo primero que tenemos que desmontar es el dualismo, mente-cuerpo. No, no son dos seres distintos. Lo único que hay es cuerpo. Pero el cuerpo, ¿qué es? El cuerpo es materia en movimiento. El cuerpo es plasticidad. ¿Y qué es plasticidad? Es la capacidad que tiene la materia de crear, en definitiva. Malabú dice de generar la alteridad donde no se la encuentra. ¿Qué es generar la alteridad? La materia que es esto se transforma en otra cosa. Ahí está la alteridad. El concepto de plasticidad viene primero de Hegel, pero después se lo utiliza para entender el cerebro, cuando el cerebro crea como circuitos neuronales alternativos a los que tendría naturalmente a partir de un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un accidente yo tengo un circuito neuronal que se rompió y trabajando yo puedo generar, el cerebro genera rutas alternativas, creando rutas neuronales alternativas para generar lo mismo que hubiera pasado por otro lado que está interrumpido. Esa plasticidad, que es la capacidad de crear, es la de la materia. La materia es eso. Ahora, cuando yo pongo a la materia, no hay más alma, hay materia que se mueve, esa materia que se mueve, esa materia que es plástica y que crea, por supuesto, tiene conciencia. La materia al moverse se autoafecta, ¿no? Es como si yo tengo esto, va a ser medio choto el ejemplo, pero si yo, porque tendría que usar otro tipo de material. Imaginemos la materia, cuando la materia se dobla, se pliega, imagínense una cosa así, no me va a salir. Se pliega, ¿no? Si se pliega, la materia se empieza como a afectar a sí misma, se toca, hay mucha luz, se toca a sí misma. En los pliegues de la materia es en donde surge la conciencia. Y cada pliegue genera una forma orgánica. Porque los organismos, los microorganismos, la creación de la vida tiene que ver con esos pliegues de la materia. Y son formas conscientes. ¿Qué es la capacidad que tiene una planta de buscar la luz? ¿Cómo se explica eso? Es capaz de ser afectada por un estímulo luminoso. ¿Y qué es capaz de ser afectada? Que es afectada, es decir, que hay una materia que afecta a otra materia, porque es la materia orgánica con la luz que está siendo afectada. Ahí está el pliegue de la materia. La luz y la célula de la hoja se tocaron, se plegaron, porque es todo materia. Yo sé que estoy empezando a volar mucho, pero no es que la plantita es una cosa, la atmósfera es otra cosa y el sol es otra cosa. Es todo un continuum material. En ese continuum material, la afectación de la luz es como un pliegue de la materia. ¿Y eso qué es? Es ser consciente de la luz. Sí, no solo átomos. Átomos ya es una cosa ya bastante desarrollada. Los átomos ya son una forma de organización de esta materia. Y de definición de qué somos, de qué es capaz la materia o de qué no es capaz. El átomo no es la base de la materia, ¿no? Entonces, esta materia que se va plegando va generando lo que, por ejemplo, Deleuze llama en un libro Diferencia y Repetición, que es uno de sus libros, capaz que su primer libro donde él expuso su filosofía, es el libro que yo creo que está La filosofía y la ontología de Deleuze, es para mí el libro de Deleuze. Ahí él habla de los sujetos larvarios, que son como pequeños yoes o conciencias larvarias que están repartidas en cada uno de esos pliegues de la materia, que es en donde la materia piensa, en donde la materia registra. Vamos con un ejemplo muy sencillo, o varios ejemplos. Uno puede, no digo que a mí me haya pasado, uno puede, por ejemplo, fumar marihuana, perder la conciencia y sin embargo caminar, manejar un automóvil,
realizar acciones que realiza cotidianamente, ¿no? O uno puede estar borracho, no tener conciencia y después ni me acuerdo cómo llegué a mi casa y subir unas escaleras sin pensar en un escalón, otro escalón, otro escalón. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí el cuerpo se mueve solo sin lo que sería el cerebro como el órgano donde está la conciencia. Porque está apagado el cerebro por la marihuana, por el alcohol, por lo que fuera. Sin embargo, las rodillas suben solitas. Y el cuerpo manejó el automóvil solo. Pasa eso, ¿no? Y no hay conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Claro, no hay conciencia entendida metafísicamente en la mente o en la conciencia que dirige el cuerpo, como el alma dirige a la máquina, sino que hay una conciencia que está repartida en todo el cuerpo. ¿Y qué es todo el cuerpo el que está pensando? Hay como un sujeto larvario en las rodillas, una conciencia, un pequeño yo en esas rodillas que está pensando. El yo que piensa no es una sustancia aparte, no es un alma. Hay infinitos yoes que piensan en cada uno de esos pliegues de la materia. Perfecto, mirá, Solange, ya sos una filósofa, te tengo que dar el título. Es una automatización por repetición. Deleuze dice, esa es la repetición de la materia. La repetición genera un tipo de conciencia, un tipo de contemplación de una materia que al repetirse adquiere consistencia y adquiere autonomía, pero en el plano microscópico, es en la rodilla, es en todos lados. Buenas noches, chao Solange, ya está, ya tenés el título, pero un título de filósofo además. No, pero está muy bien, no se los puedo explicar esto tanto porque no tenemos tiempo, pero Deleuze dice que justamente la repetición es la que genera esos pliegues conscientes. ¿Qué es un pliegue consciente? Es como que la materia, que es puro cambio y devenir, está adquiriendo consistencia ahí. Está adquiriendo consistencia. Y precisamente en la repetición se da la conciencia, se da la sensación, porque lo dije al pasar en algún momento, conciencia es sensación, porque si el ser es materia, conciencia no es espíritu, conciencia es sensación, conciencia es afectación de la materia. Eso es ser conscientes. Pensamiento no es algo espiritual, pensamiento es sensación, porque si no hay más que materia, lo que hay es sensación, es afectación, es pathos, ¿no? Pathos, hay eso, no es un espíritu. No es un alma la que piensa, es la materia, ya lo dije 20 veces. La repetición es la que genera esa consistencia en una materia que se vuelve entonces consciente. ¿Y qué es la vida en definitiva? Es el ejemplo que yo siempre doy. Va a parecer que no tiene que ver, pero es exactamente esto, ¿eh? Si yo, imagínense, no sé, a Jacqueline. Imagino que Jacqueline me dice que sabe leer notas musicales. Y entonces yo le doy, pero Jacqueline es estudiante de psicología, no es que es música, no es una intérprete, pero sabe leer música. Y le gusta en su rato libre tocar el piano. El domingo le toca a la familia. Yo le pongo la partitura del concierto para piano de Tchaikovsky. Imaginemos que Jacqueline le va pegando a todas las notas. Y sabe leer y toca todas las notas. Ahora, nosotros escuchamos la interpretación de Jacqueline y decimos, muy bien, Jackie, sí, no te equivocaste ninguna, muy bien, pero no me genera nada. Pero si yo escucho la interpretación de Marta Argerich del concierto de Tchaikovsky para piano, yo escucho y escucho otras cosas. Se generan otras cosas. Las notas son las mismas. Porque toca la misma nota que Jacqueline, Marta Argerich. Y sin embargo, se escuchan otras cosas. Es como si la materia ahí fuera más potente, estuviera creando más cosas. ¿Y cómo genera eso? Si son las mismas notas. ¿A fuerza de qué Marta Argerich ha logrado sacar algo más? Sacar algo más. Generar la vida. Y generar la sensación. Y estar en contacto con la vida. Eso es todo lo que estuve hablando, en definitiva. ¿A costa de qué? De repetición.
A mí me tocó 20.000 veces. Y en esa repetición aparece algo diferente. Eso es lo loco. Que la repetición trae al mundo algo diferente. Eso es la plasticidad. Eso que dijo Solange, la repetición es esa creación. Por repetición se crea que materia, se afecta a la materia, se vuelve consciente, las rodillas por repetición se vuelven conscientes. Sí. Manuel, pasa mucho con intérpretes musicales que pueden tocar una pieza muy compleja sin pensar. Tal vez hasta pensando en otra cosa, claro, por repetición. El músculo desarrolla una memoria, obviamente, exactamente, y se mueve automáticamente. Es así. El cuerpo es autónomo. En realidad, a nosotros no nos pasa porque somos seres como medio mediocres, que estamos en la reproducción del organismo. Y pensamos que la materia es el organismo. Y acá hay un organismo que es distinto al de mi gata y distinto al de mi planta. Y cada organismo se reproduce de manera idéntica. Bien, ¿saben qué? Los cuerpos son mucho más que sus organismos, que sus organizaciones. Que sus organizaciones que se distinguen. Una cosa es el organismo de la planta y otra cosa es el organismo de la gata y del humano. La materia es mucho más que su forma organizada. El cuerpo es mucho más que su forma organizada. El cuerpo es mucho más que sus órganos. Esto parece una estupidez, pero nosotros creemos que el cuerpo humano son sus órganos, cuando en realidad nuestras sensaciones del cuerpo no tienen que ver con el orden de los órganos. Si no, todos tendríamos las mismas sensaciones, todos tendríamos los mismos deseos. Y la vida es diferente en cada cuerpo. Se siente diferente cuando está viva. Cuando está viva, los cuerpos sienten cosas diferentes. No, el deseo. Yo tengo una sensación, sí, soy varón, tengo un cuerpo humano que tiene los mismos órganos que lo de Nacho, y yo soy varón, y Nacho es varón, y yo soy heterosexual, Nacho también es heterosexual, y sin embargo nuestros cuerpos sienten cosas distintas, y desean cosas distintas, y tienen placeres distintos, y si es todo lo mismo, es que la materia no se agota en eso. ¿La materia qué es? Es esa plasticidad. Es esa plasticidad que no se reduce, por supuesto, a la organización, porque la plasticidad es la creación de la alteridad, y la organización es lo contrario de la alteridad. Es la reproducción de lo mismo. Les puse el ejemplo de Marta Argerich para que entiendan que ahí hay algo material que por repetición, para demostrarle a Solange que era una filósofa, que por repetición se crea esa plasticidad de la que habla Malabú. Se crea otra cosa. Se crea vida, en definitiva. ¿Y eso porque estoy extrayendo, estoy sacando de la materia algo nuevo? Y eso siempre pasa, ocurre constantemente. Y ahí entonces somos humanos. ¿Qué quiere decir ser humano? Si en definitiva somos materia, sintiente. Somos materia que es capaz de ser afectada. Y eso, esas afecciones, eso de lo que somos capaces de ser afectados, eso de lo que somos capaces de afectar en otros, esas sensaciones, no son humanas. Son inhumanas, son ahumanas. Son vegetales, son animales, son maquínicas, llámenlo como quieran. Pero no es que es un registro exclusivamente de lo humano. Es la materia. Es la materia. Muy bien.